Un hermano a través de las redes sociales me pide comentar sobre el tema de las vocaciones tardías, ¿no? ¿A qué cosa llamamos vocaciones tardías, entre comillas? Hablamos de aquellas vocaciones que han surgido, que han adquirido la certeza de recibir un llamado a la vida sacerdotal o a la vida religiosa en un momento avanzado en la edad y que es ciertamente cronológicamente posterior a la edad en la que naturalmente se descubre la vocación, que es alrededor de los 20 y últimamente comienzo de los 30. Estas son las vocaciones que se consideran vocaciones normales, habituales. El caso de las vocaciones tardías, estamos hablando de aquellas vocaciones que se descubren más avanzada la vida, y estamos hablando de aquellas personas que están habilitadas para poder vivir la vida sacerdotal o religiosa. No, estamos hablando en consecuencia de personas normales que han permanecido solteras hasta una edad relativamente avanzada o han enviudado y en consecuencia se encuentran habilitadas para vivir una vocación sacerdotal o consagrada. Sobre el tema de las vocaciones tardías, entre comillas, digo entre comillas porque hace algunos años atrás tuve el privilegio de hablar con un sacerdote que se encarga de la formación de estas vocaciones en Colombia. En Colombia hay un seminario dedicado a esto que se llaman vocaciones tardías y he conocido vocaciones de otros lugares como el Perú, por ejemplo, de estas llamadas vocaciones tardías, que han terminado en este seminario en Colombia y que este sacerdote que estaba involucrado en la formación años atrás me decía: mira, nosotros no las llamamos vocaciones tardías porque desde el punto de vista del tiempo de Dios, Dios sabe cuándo llama, cuándo es el momento para que estas vocaciones respondan. Nosotros no podemos asumir que estas son personas que conocieron su vocación temprano y simplemente pospusieron por múltiples razones la respuesta a esa vocación. Muchas de estas personas efectivamente descubren la vocación en el momento en que son llamadas, la descubren de una forma tardía y para ello ha tenido que ocurrir o un proceso largo de discernimiento, de descubrimiento, o por otro ha tenido que ocurrir un acontecimiento radical, importante, como es una viudez, ¿no? Y yo conocí a una viuda que después de enviudar, no joven, y después de haber cumplido con las responsabilidades con sus hijos, que ya son todos adultos, profesionales, casados, es decir, completamente autónomos, independientes, descubrió este llamado y ingresó a una congregación. Y en esta congregación ella optó por una vida contemplativa. Y desde que entró hace ya varios años, ha seguido en esta congregación con la bendición de Dios y ha vivido una nueva vocación en su vida. Ya, como digo, una persona no joven, ¿no? Las características fundamentales para vivir una vocación llamada tardía, pero mal llamada, como explicaba este sacerdote, de esta vocación, de vocaciones que llamaremos maduras, vocaciones maduras, es que encontramos, en primer lugar, que la Iglesia busca que estas vocaciones se formen en un contexto que les es apto. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que usualmente no es práctica de la Iglesia aceptar a estas personas en los seminarios donde se forman personas jóvenes. Algunos lo hacen. En el pasado supe de un par de diócesis en Estados Unidos que lo hicieron, ya no lo hacen más, pero en la mayoría de los casos normalmente los dirigen hacia sea un seminario para vocaciones maduras, como el que creo sigue existiendo en Colombia, como digo, hasta hace pocos años existía, lo conozco yo,
O en algunos otros países donde hay una tradición de un cierto número de sacerdotes, ¿no? En otros lados aceptan estas vocaciones tardías si ven que son vocaciones o vocaciones maduras, que son vocaciones que pueden adaptarse al sistema de formación de los más jóvenes. Recuerdo en el Perú, así como recuerdo una vocación de un querido amigo que recibió su formación en Colombia, en este seminario que he comentado. En el Perú hubo otro caso que yo conozco, hay varios más, pero de los que yo he seguido relativamente de cerca, el caso de un policía de la Guardia Civil en el Perú, ya relativamente mayor, que ingresó al seminario y que el arzobispo lo aceptó en el seminario de Lima. Entonces, algunas diócesis hacen estas excepciones, otras piden que la vocación se forme en un seminario adecuado y propio para estas personas. Pero para eso, una persona que tiene inquietud de una vocación madura, la hace y presenta esta inquietud, lo más probable, a un sacerdote en una parroquia, es el mejor camino, o también a una congregación. Hay congregaciones que aceptan este tipo de vocaciones y dependen de las provincias en las que se encuentran. En Estados Unidos no es raro que los jesuitas, la provincia del este, reciban vocaciones de personas que ya han vivido una carrera, es decir, no solamente la han completado en términos de estudios, sino ya han vivido y ejercido una carrera por muchos años y en consecuencia ya no son jóvenes, ni remotamente, ¿no? Pero otras congregaciones, especialmente las congregaciones más pequeñas, no saben manejar el caso de estas vocaciones mayores y en consecuencia las derivan hacia otras comunidades. Entonces, en la iglesia existen múltiples iniciativas sobre esto, van cambiando un poco las opiniones, como digo, y por eso es que no puedo dar una receta fácil para personas que tienen esta inquietud, hombres que tienen la inquietud para el sacerdocio, damas que tienen una inquietud para la vida religiosa. No existe una fórmula uniforme. Obviamente, la congregación femenina que fundó San Francisco de Sales, las religiosas de la Visitación, es la única congregación que yo conozco que tiene como carisma recibir a personas viudas, a mujeres viudas. En consecuencia, es propio de su carisma que estas personas se inserten en la vida comunitaria. Obviamente eso significa que para aquellas mujeres viudas que ven la posibilidad de una vida contemplativa, no apostólica, en este caso es contemplativa, de una comunidad contemplativa, encuentran en las visitadinas, en las religiosas de la Visitación, una comunidad perfecta para esto, para insertarse incluso una comunidad que es naturalmente flexible para personas de mayor edad. Todas estas vocaciones son, por supuesto, bienvenidas en la iglesia, que existan políticas acá y allá que son distintas y que tienen distintas actitudes respecto de las vocaciones mayores. Eso puede cambiar en una diócesis, en una congregación religiosa, etc. Pero en general la iglesia siempre es una iglesia vocacional, es decir, es una iglesia que siempre está abierta y vive abierta al llamado que el Señor puede hacer a las personas en las distintas circunstancias de su vida. Cuando nosotros vemos la historia de las vocaciones en una congregación religiosa o una familia espiritual como la mía, por ejemplo, a la que yo pertenezco como consagrado, uno descubre la enorme diferencia de caminos por los cuales el Señor llama. Realmente el Señor sale a llamar a todos los caminos. Y la iglesia, como tal, tiene siempre esta actitud abierta y obviamente también responsable con estas posibles vocaciones. Ahora, recuerden que una persona que personalmente siente el llamado, cuando ya es una persona mayor, esta persona lo primero que necesita es un director espiritual. Lo primero que necesita es alguien en la iglesia
que le ayude a proceder en este discernimiento, porque obviamente para seguir avanzando en esta posible vocación se va a requerir del testimonio de un director espiritual que diga hasta donde nos da el discernimiento espiritual, hasta donde nos da la claridad con que realizamos el discernimiento espiritual, esta persona podemos decir que está llamada por Dios. Se necesita algo más que la sola impresión subjetiva, ¿no? Es decir, alguien que simplemente se acerca y dice, yo creo que Dios me llama para esta vocación, porque muchas personas pueden tener la impresión subjetiva de tener una vocación, pero tal vez no la tienen. Y por eso el discernimiento vocacional siempre es un proceso entre la iglesia y la persona, ¿no? Ya sea a través de una institución como el seminario, ya sea a través de una institución como las comunidades religiosas, pero siempre es un discernimiento de ida y vuelta, donde la iglesia es la instancia que verifica o garantiza que la persona tiene todos los signos de tener un llamado ante Dios, ¿no? Y para seguirlo maduramente y poder dar frutos en la iglesia. Pero lo bello para todas aquellas personas que ya están un poco más avanzadas en edad y no pertenecen al grupo de grupo de edad que disciernen fácilmente, son personas que encuentran siempre a la iglesia abierta y dispuesta para ayudar en el proceso de discernimiento y como ayuda en este proceso de discernimiento a cumplir con la vocación a la cual seamos llamados en cualquier momento de nuestra vida. Que tengas un buen día.